tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Ya estamos en el cuarto día de marzo del año 2020. 2 meses desde que apareció el primer caso en China. 2 semanas después de que se confirmara la primera infección en Italia. España informa del primer contagiado de coronavirus que ha fallecido en nuestro país. Y lo hace 3 semanas después de que esa muerte se produjera. Esto es seguramente lo más llamativo de lo que les estamos explicando esta mañana, que la primera persona fallecida con el coronavirus, fallecida por una neumonía grave en España, murió el 13 de febrero, es decir, una semana antes de que Italia informara de su primer caso. Si se ha establecido ahora que este hombre, víctima de neumonía, que usted se estará preguntando, pero si murió el 13 de febrero, ¿por qué nos enteramos 3 semanas después? ¿Es que aquí alguien está ocultando algo? Pues yo se lo explico. Lo que se está haciendo ahora es aplicar el protocolo que se aprobó la semana pasada, que lo que busca es afinar más con la detección de los casos de contagios en nuestro país. Y una de las instrucciones que se ha dado a los responsables de los hospitales es, en todos aquellos casos de personas que están o han estado hospitalizadas por neumonías cuya causa no ha llegado a establecerse, háganse los análisis correspondientes para averiguar si ha podido ser el coronavirus en cuestión. Esto es lo que se ha hecho también con esta persona fallecida hace 3 semanas, practicando lo que se llama una necropsia. Y lo explicó ayer la consejera de Sanidad del Gobierno valenciano, Ana Barceló. No sabíamos realmente por qué tenía esa neumonía grave, pues hemos hecho también la prueba yendo mucho más allá para poder saber si esa persona también había contraído el coronavirus. Ir mucho más allá significa recurrir a la necropsia, es decir, al análisis de una persona que en realidad lleva 3 semanas fallecida. No se sabe, por tanto, cuándo se produjo en realidad la infección de este hombre, no se sabe dónde. Recuerde usted que el primer caso que tuvimos en España de un ciudadano contagiado era un ciudadano alemán en La Gomera, que se había contagiado en Alemania. Siempre que se detecta un contagio, lo primero es establecer dónde se produjo, de qué manera se ha producido y con qué personas ha tenido contacto la persona infectada. Claro, con alguien que murió hace 3 semanas, todo esto es bastante más complicado. Ya explicamos entonces, cuando se produjo el caso de La Gomera, que era el primero detectado por el Sistema Nacional de Salud. Y de esto ahora se sigue tratando, de detectar todos los casos para mantener bajo control la extensión de la epidemia. Mantener bajo control en la medida en la que se pueda. Y por eso están las recomendaciones de que no se admita público en los partidos de fútbol cuando un equipo procede de una de las zonas de riesgo de alguno de los países, y por eso está también la recomendación de suspender los congresos del personal médico y sanitario, congresos profesionales que se realizan con cierta frecuencia. ¿Por qué? Pues porque este sí que es una parte de nuestra población, una parte de los profesionales que son esenciales para que sigan funcionando, los centros de salud y los hospitales. Por eso el mayor revés que se ha producido en este sentido en las últimas horas es la confirmación de que en el País Vasco hay casi 100 profesionales a los que se ha enviado a su casa en situación de aislamiento por la sospecha de que pudieran haberse contagiado. Ante la duda, la prevención. Y ante la ausencia de 100 sanitarios en los hospitales, la convocatoria urgente de plazas que ha realizado ya en la convocatoria que ha hecho el gobierno del País Vasco. Médicos titulados y en paro, presenten ustedes sus solicitudes antes del próximo lunes. Bueno, el proyecto de ley más proyecto, más o anteproyecto incluso, más querido o más mimado por la ministra de Igualdad, la ministra Montero Irene, sector morado, ha venido al mundo en el Consejo de Ministros de ayer, eclipsado por la bronca interna en el gobierno respecto a cómo deben tipificarse los delitos contra la libertad sexual y a cómo deben explicarse las cosas en una ley para que pueda considerarse una ley seria. Esta bronca que venimos contando en los últimos días, hombre, agravada en las últimas horas por las filtraciones interesadas que ambas partes han hecho llegar a periodistas que consideran afines. La versión del sector PSOE, ya sabe usted que han presentado un texto, estos bisoños de Podemos, que no hay por dónde cogerlo, que utilizan expresiones que no existen. Entre las recomendaciones dicen, no, por favor utilicen palabras que estén reconocidas en el diccionario de la lengua española para poder saber de qué hablamos. No pongan ustedes ahí cosas que utilizan en su jerga pero que nadie sabe qué significan. Es que están mal expresadas las cosas, es que hay duplicidades, cosas que ya están en otras leyes.
El sector morado, la versión que ha trascendido es que está celosa la vicepresidenta Calvo por el protagonismo de Irene Montero, en este asunto de la ley de libertad sexual. Es que están poniendo reparos por ponerlos, porque en realidad lo que no quieren es que la señora Montero se cuelgue la medalla. En fin, todo eso que ya hemos contado en estos últimos días. Claro, lo más comentado, porque al final lo importante va a ser cómo queda regulada esta cuestión, o estas cuestiones, que son varias, en nuestra legislación. Lo más comentado, fíjese que teniendo este proyecto de ley, por lo que ayer contó la ministra Montero, aspectos que ella misma dijo que son novedosos y que seguramente van a ser muy interesantes cuando los tengamos, digamos, explicados con más claridad. Por ejemplo, explicó ella que se busca evitar o garantizar que no haya reincidencia de los agresores sexuales, que se obligue a los agresores sexuales a reparar en la medida de lo posible el daño que han causado a sus víctimas, que se mejore el trato que reciben las mujeres que pasan por una situación, haber sido víctimas de una agresión sexual. Y todo eso es muy interesante y vamos a ver cómo de novedoso. Pero al final lo más comentado, ¿qué está siendo? Aparte de la bronca, pues lo que afecta al Código Penal. La enmienda que el gobierno de ahora le va a hacer, o le está haciendo ya, al gobierno de Felipe González, que fue quien puso en marcha el código que tenemos ahora mismo en vigor del año 95, porque fue en el año 95 cuando se entendió que había que diferenciar entre el abuso sexual y la agresión. En el año 95, lo explicamos aquí cuando la sentencia de la Manada, en el año 95 desde la izquierda se veía como un avance esto de aclarar o establecer muy distintos escenarios para poder ir regulando la gravedad de las penas que se aplicaban en cada una de esas situaciones. Que los hechos estuvieran diferenciados para poder agravar las penas ante los hechos que se consideraban más graves. Esto que hace 25 años se veía como un avance, pues han pasado 25 años, la sociedad cambia y ahora se ve de otra manera. Y ahora se ve como injusto que exista diferencia entre el abuso sexual y la agresión. Esto es lo que ahora se va o se pretende deshacer o modificar. ¿El objetivo cuál es? Pues regresar a la consideración de agresión sexual, antes decíamos violación, para todo acto en el que no haya consentimiento. Por eso la clave va a ser cómo quede establecida la existencia de ese consentimiento. Y en este aspecto la ministra de Igualdad ayer no fue muy explícita. La base de la ley es el consentimiento, es decir, la expresión explícita, no necesariamente verbal, de que está consintiendo ese acto sexual. Expresión explícita no necesariamente verbal. Vamos a ver esto cómo aparece en el anteproyecto, cómo está escrito, porque el texto yo al menos no lo tengo. No sé si alguien lo ha podido consultar. Claro, el consentimiento explícito no necesariamente verbal, en ausencia de testigos, lo nuclear, como dice la ministra Montero, será aclarar cómo se acredita ese consentimiento. Por ejemplo, casos de violación dentro del matrimonio, que en efecto se producen. Cómo se establece que no ha habido ese consentimiento explícito. La agresión sexual. Bueno, digo, a la espera de conocer el texto en cuestión, que abrirá un debate también interesante, y un debate parlamentario necesario, porque por eso es un proyecto, porque aún no está aprobada la ley. Lo que sí ha conseguido el gobierno, digo, es que la pelea interna eclipse el texto en cuestión. La pelea interna aireada por ambas partes. Mire, por ejemplos, si usted le pregunta a Diana Lastra sobre la ley esta de libertad sexual, no le escucharán hablar de la maternidad del proyecto atribuible a Irene Montero, sino de la paternidad atribuible al presidente del gobierno. Es un compromiso del presidente y de todas las feministas del país que solo sí sea así. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer hoy es felicitarnos todas y todos porque salga adelante esta ley de una vez por todas. Que solo sí sea así es un buen eslogan, es un buen mensaje para una pancarta, pero claro, en una ley que afecta a los delitos y a las penas se requiere un poquito más de concreción y de precisión y de matices, ¿no? Para que los jueces luego tengan las ideas claras y nos evitemos estas deliberaciones, estos diversos criterios que tanta polémica han generado en casos muy conocidos. Si le preguntan a Lastra, escuchan esto, pero si le preguntan a ustedes a Pablo Iglesias, por el choque que han tenido a cuenta del proyecto de ley, lo que les dirá es que en ocasiones él ve machistas. En las excusas técnicas creo que hay mucho machista frustrado. Mucho machista frustrado. Excusas técnicas se refiere a las que ha puesto el Ministerio de Justicia, el ministro Marlaska, que es juez, la ministra Robles, que es juez, la vicepresidenta Carmen Calvo. Porque hoy cuenta el diario El Confidencial que los reparos técnicos ya los expresaron los ministros que son jueces, el señor Campo, el señor Grande Marlaska, la señora Robles, en la reunión aquella de Quintos de Mora.
a la que llevó Irene Montero, parece, pues el texto del anteproyecto, y se lo miraron y dijeron, va a haber que mejorar muchas cosas. ¿Estas son las excusas técnicas a las que se refiere el vicepresidente? Machistas frustrados. ¿Se refiere al ministro? ¿Se refiere a los técnicos del ministerio? Como nadie nos ha explicado en realidad en qué consisten las discrepancias que han tenido y en qué han consistido los cambios que una parte ha obligado a la otra a introducir, pues no hay manera de saber. Si ha habido un arrebato de machismo por parte del gobierno socialista o ha habido una chapuza técnica por parte del minigobierno de Podemos. En todo caso, y dado lo accidentado del nacimiento de este proyecto, mejor esperamos a ver qué dice la norma una vez que haya terminado la tramitación parlamentaria. Porque en contra de lo que ayer proclamaron la ministra y el vicepresidente, todavía no hay ninguna ley llamada de libertad sexual que haya salido adelante. Hay un proyecto o anteproyecto que ahora será enmendado en el Parlamento. O sea que la ley que hoy está en vigor es la misma que estaba en vigor ayer. El Código Penal que hoy está en vigor es el mismo Código Penal que estaba en vigor ayer y que es el que sirvió, por cierto, al Tribunal Supremo para condenar por violación a la manada. Carlos Alsina, en Onda Cero.